Qué bueno poder saludarlos nuevamente el día de hoy. Bienvenidos a aquellos que nos acompañan ya a esta transmisión y aquellos que nos acompañan también de manera asincrónica en el transcurso de los días. Gracias por apoyar este espacio que es para todos, que tiene la intención de alguna manera de ponernos a pensar, a reflexionar, a buscar luz, a buscar orientación acerca de posiciones importantes respecto más que a una religión, a una relación y tratar de comprender el pensamiento de Dios y sus planes para la humanidad. El día de hoy vamos a desarrollar un tema importante que es una pregunta muy antigua. Como muchas preguntas, el ser humano constantemente se ha hecho estas preguntas y tiene que ver básicamente con la maldad, la injusticia que ha imperado por siglos y por siglos en los registros de la humanidad. La pregunta es, ¿ignora Dios la maldad de este mundo? Estamos conscientes de que hay maldad, estamos conscientes de que hay injusticia, pero ¿será que esto no es visto a los ojos de Dios? Y si es visto a los ojos de Dios, ¿por qué no provoca un cambio? Bueno, hoy vamos a desarrollar lo que la palabra de Dios dice al respecto de esta pregunta y qué fue lo que le dijo a uno de sus profetas importantes, como lo es el profeta Habacuc. El profeta Habacuc cuestionó a Dios por lo que sucedía y lo que estaba por venir para el pueblo de Israel. En el libro que él escribió allá por los años 610 a 605 a.C., durante los eventos cercanos a la caída de Nínive, una importante capital del imperio asirio, en el año 612 a.C., ¿cuál era el contexto social, civil, religioso y político relevante en ese momento? Bueno, pues en la parte social y civil era una época de gran incertidumbre y corrupción en Judá. Recordemos que Judá es el reino del sur, llamado así, el reino de Israel que se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. La gente estaba dominada por el temor a las naciones invasoras y había una evidente degradación moral en la sociedad. En aquellos tiempos, las conquistas, las invasiones eran muy frecuentes con la expansión de los diferentes reinos y civilizaciones imperiales que han existido. Desde el punto de vista religioso, la fe de los israelitas se veía comprometida, cuestionada. Básicamente esto hacía que se alejaran de los preceptos de Dios por las influencias de prácticas idolátricas y la corrupción aún dentro de los mismos líderes religiosos. En la parte política, Judá estaba bajo amenaza de invasión de los caldeos, es decir, el imperio babilónico, y se estaba consolidando una potencia dominante después de derrotar a Siria y otros imperios rivales por parte de los babilonios. El libro de Habacuc lo podemos dividir en tres partes. La primera es las quejas del profeta y las respuestas iniciales que Dios le da. En la segunda parte se muestra la visión y el plan de Dios respecto al juicio que está por venir. Y en la parte 3 hay como un bálsamo para el profeta, ya que él cierra su libro con oración y alabanzas. Pero entremos entonces a esa primera parte, que es el lamento inicial del profeta y su primera pregunta. En Habacuc, capítulo 1, del versículo 1 al 4, nos habla precisamente de esto y vamos a revisarlo. Hay una pregunta central que hace Habacuc en estos primeros 4 versículos. Dice, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué no actúa contra los injustos? Este pasaje se centra en los sentimientos humanos de impotencia frente al mal. Corramos paralelamente en nuestra mente la situación de nuestro mundo actual. ¿Acaso no está sucediendo lo mismo y ha sucedido por los siglos de los siglos
este problema de la maldad y de aparentemente una impasividad o pasividad de Dios frente a las necesidades humanas de orden, de justicia, de igualdad, de libertad. ¿Qué pasa entonces con esto? La disertación sobre la primera pregunta de Habacuc acerca de la maldad y su significado del ayer y de hoy nos dice: ¿hasta cuándo llamaré y no oirás? No oirás, le dice Habacuc a Dios. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esto lo menciona en el capítulo 2. Esta pregunta refleja su dolor y la angustia al observar la maldad, la violencia, la injusticia que está dominando sobre su pueblo, el reino de Judá. Aquí desglosaremos la maldad que veía Habacuc y si esa maldad existe hoy en día. Y de qué forma la ciencia explica el origen y las causas de estas maldades. Porque como vimos anteriormente, esta no es una pregunta que solo Habacuc se ha hecho. Quizás nos la hemos hecho nosotros muchas veces al ver esas desagradables noticias en los noticieros, valga la redundancia, en el que vemos claramente la injusticia, la impunidad, la maldad, la degradación del ser humano. La maldad que Habacuc veía en su tiempo en el reinado de Judá era básicamente un periodo de deterioro espiritual y moral. Como la espiritualidad y la moralidad van de la mano. A mayor espiritualidad de los pueblos, su moral crece. A menor espiritualidad, su moral decrece. Tras la muerte del rey Josías, un rey justo y reformador que hubo en Judá, los reyes que le siguieron posteriormente como Joacim permitieron básicamente y promovieron una degeneración cultural y religiosa. Mire cómo un gobernante, un buen gobernante, puede conducir a su pueblo a paz, a organización, a seguridad, a oportunidades, a justicia, combatir la impunidad, y cómo también si el gobernante cierra sus ojos a las necesidades y al clamor de un pueblo, puede permitir y en algunos casos promover que exista esta situación calamitosa. Habacuc describe el estado de la sociedad con palabras como violencia, contienda, opresión, injusticia y corrupción. Estas eran las características principales de la maldad que predominaba. La pregunta es, ¿son los pueblos, son las naciones, son los gobiernos, es la política? ¿Qué es lo que contribuye a que el ser humano se deteriore en este sentido? Violencia y derramamiento de sangre. La convivencia estaba marcada por la brutalidad y los abusos entre los ciudadanos. Corrupción del sistema judicial. La ley es débil y el juicio no sale según la verdad. Esto lo denuncia Habacuc en el versículo 4. Algo que está muy en boga hoy en día en nuestro país. Ley débil, juicio comprado que no se ajusta a la verdad. Los poderosos manipulan la justicia a su favor, dejando a los pobres y humildes desprotegidos. Idolatría y apostasía, otra de las características del pueblo de Judá. El pueblo de Judá se había desviado del culto a Dios y caído en prácticas idolátricas, incluyendo sacrificios y rituales paganos. Una injusticia imperante, económica y social, explotación de los más débiles, violencia contra los pobres y un ambiente generalizado de desigualdad. ¿No les suena esto muy de actualidad? Pues esto lo está denunciando el profeta Habacuc allá por los años 600 antes de Cristo. 2600 años si ya sumamos los años que hemos vivido después de Cristo. Mire, Habacuc está profundamente angustiado porque le parece
que Dios no responde a esta maldad. La pregunta que surge a continuación es, ¿existe esa misma maldad en la humanidad hoy en día? Sí, la respuesta es enfática, sonora. La maldad e injusticia descritas por Habacuc son evidentes también en nuestra sociedad actual. A pesar de los avances en la civilización moderna, entre comillas, enfrentamos muchas de las mismas problemáticas que asolaban a Judá. Violencia y guerra. El mundo sigue plagado de conflictos bélicos, violencia en las calles y situaciones de inseguridad. Guerras como las de Ucrania, genocidios o las crecientes tasas de homicidios en varias naciones. La corrupción. La corrupción sigue permeando gobiernos y sistemas judiciales en todo el mundo. Políticos, jueces y funcionarios manipulan las leyes para beneficiarse, perdón de la expresión, asquerosamente, dejando en desventaja a las personas más vulnerables. Mucha injusticia social. La brecha entre ricos y pobres continúa creciendo a un nivel global. Grandes corporaciones se enriquecen mientras millones viven en extrema pobreza. La extrema pobreza, la desnutrición, la mortalidad materna, los índices de desigualdad, en Guatemala somos campeones para eso. Los problemas de las necesidades básicas insatisfechas como vivienda, acceso limitado a la atención y deficiente a la atención médica o la trata de personas. Una degradación moral. Ya los márgenes son poco claros y pareciera que vivimos en tiempos de libertinaje, en tiempos primitivos en los que cualquiera puede decidir lo que quiere hacer sin importar el derecho de los demás. Aunque no necesariamente vinculada a esta degradación moral a la idolatría tradicional, muchos valores morales y éticos han sido reemplazados por egocentrismo, materialismo y relativismo moral. Crisis ambiental. Un ejemplo moderno también es la explotación injusta de los recursos del planeta, con intereses ávidos de riqueza, únicamente no importando el deterioro que hacemos hoy, afectando nuestro mañana. ¿Qué explica entonces la ciencia sobre las causas de la maldad y la injusticia? Porque la ciencia ha estudiado este tema en la filosofía, en la humanidad, desde el punto de vista antropocéntrico, desde el punto de vista filosófico. La ciencia ha intentado buscar una explicación. ¿Es malo el hombre por naturaleza o se hace malo? La ciencia moderna aborda las causas de la maldad y la injusticia desde diferentes enfoques y algunos más destacados son la psicología. Por ejemplo, dice, la maldad es vista como una manifestación de trastornos psicológicos, traumas personales o conductas aprendidas en entornos violentos o negligentes. Sea cierto o no sea cierto, o sea la causalidad como una verdad desde este punto de enfoque, vemos que está centrado en el mismo ser humano. Aquí no hay ningún, digamos, señalamiento directo o indirecto hacia Dios o hacia el Creador. La misma psicología reconoce que hay causas que son humanas, sociales en ese entorno, que pueden hacer que germine la semilla de la maldad. La teoría del egoísmo humano sugiere que estamos biológicamente condicionados para priorizar nuestra supervivencia y beneficio, lo que puede generar actitudes deshonestas y egoístas. ¿A qué precio? ¿Estamos dispuestos nosotros a vender nuestra integralidad, nuestra ética, nuestra moral, nuestros principios, nuestros valores? Alguien por ahí decía, todo hombre tiene su valor. Unos se venderán por $1,000, otros se venderán por 100,000, otros por 1,000,000. Pero todos tienen su valor. Que hombres y mujeres están dispuestas a no ser sujetos de una transacción económica que vulnere los principios divinos primeramente y los principios éticos y morales.
¿Qué dice la sociología acerca de la maldad? Pues la sociología dice que las injusticias sociales son el resultado de sistemas económicamente o políticos desiguales, como el capitalismo extremo, que favorece la acumulación de riqueza en pocas manos. Y yo agregaría, como el socialismo, aquel que le quita a unos para supuestamente repartir a otros, pero los condena a ser dependientes. Papá gobierno. Factores como falta de educación, pobreza, desigualdad social o discriminación de género o de raza generan contextos donde prevalece la violencia y la injusticia. ¿Qué dice la neurociencia acerca de por qué el cerebro humano muchas veces tiene esa predisposición al mal? Algunas investigaciones sugieren que hay predisposiciones biológicas hacia el altruismo o la agresión, dependiendo de estímulos externos o de desequilibrios químicos. Ejemplo, la carencia de empatía puede deberse a desconexiones en parte del cerebro como la amígdala, relacionada con las emociones. ¿Qué dice la filosofía acerca de la maldad? Según teorías existencialistas y humanistas, la maldad surge porque los humanos tienen libertad para elegir y muchas veces eligen de manera egoísta o imprudente. Pues vea usted, podemos ver diferentes concepciones, no solo desde el punto de vista de la ciencia, sino desde el punto de vista teológico. Hay muchos exponentes, teólogos importantes del cristianismo primitivo, de la iglesia, que han hablado de este tema. San Agustín de Hipona, por ejemplo. Ellos han promulgado cuál es su propuesta que explica la maldad en el ser humano. Pero ahora nos interesa más revisar qué le dijo Dios a Habacuc acerca de esa pregunta que finalmente se vuelve una pregunta universal. Dios responde al profeta asegurándole que no es indiferente a la maldad de su pueblo. Sin embargo, su plan para corregir la injusticia desafía las expectativas del profeta. Vamos, entendamos esta parte. ¿Qué nos dice acá? Que la respuesta y el plan de Dios para combatir la injusticia y terminarla en su pueblo no es como el profeta quizás pensaba, o como alguien más le sugirió a Jesús, que hiciera descender fuego del cielo y que consumiera a todos estos incrédulos. No, el plan de Dios va más allá de un tiempo específico para la humanidad. Hay un plan delineado, universal, para recuperar el estado original del hombre a un hombre sano, mental, física, espiritual y moral, que fue corrompido desde el origen de los tiempos allá en el huerto del Edén, desobedeciendo, haciendo uso de su libre albedrío, que era su libertad de escoger, escogiendo el mal, desobedeciendo a Dios. Pero hay un plan restaurador que nos permite eso. Pero en el caso de Habacuc, en el capítulo 1, versículos 5 al 11, Dios explica que levantará a los caldeos, o sea, a los babilonios, una nación poderosa y despiadada para juzgar a Judá por sus pecados. Bueno, la restauración, la sanidad de esta situación de la que cuestionaba Habacuc en el pueblo de Judá, tiene su factura. Tiene su factura. Todo pecado tiene su factura. Dios nos perdona, sí, es cierto, pero muchas veces hay consecuencias de esas decisiones que hemos tomado cada uno de nosotros en desobediencia a los preceptos divinos. Nos va a perdonar si nos arrepentimos y nos va a restaurar, pero hay consecuencias de ese pecado. En respuesta entonces, a Habacuc queda desconcertado, ya que justificar el uso de un pueblo aún más malvado parece contrario al carácter justo de Dios. Sí, parece contradictorio.
Sin embargo, en capítulos posteriores Dios explica: su justicia es perfecta. Aunque los caldeos sean usados como un instrumento, ellos también enfrentarán el juicio divino por su propia maldad. El justo, dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4, vivirá por su fe. En medio de la injusticia y la incertidumbre, Dios llama a los fieles, como tú y como mi persona, a confiar en su plan y en su tiempo. Debemos esperar sabiamente. Debemos aprender a vivir en armonía. Debemos aprender a vivir por la fe. Eso nos va a vivificar y nos va a justificar que el plan de Dios es perfecto y que será implementado y barrerá con la justicia la desigualdad, la opresión, la marginalidad pronto. ¿Cuál es la esperanza futura? Al final Dios promete restablecer su justicia y la violencia, y los impíos serán castigados. ¿A qué conclusión podemos llegar en esta primera parte del libro de Habacuc? La pregunta de Habacuc sigue siendo válida hoy. ¿Por qué Dios permite la maldad? Su angustia refleja los sentimientos universales de todos los tiempos cuando enfrentamos la injusticia. Aunque las explicaciones científicas pueden esclarecer algunas causas de maldad, como lo vimos, no dan consuelo ni esperanza frente a estas situaciones. Dios nos recuerda a través de la respuesta a Habacuc que su justicia no se demora, que no se ha olvidado de la humanidad, pero que en el plan y los tiempos que Él tiene determinado y las formas de operar la justicia y restablecer la paz y la prosperidad en el mundo serán de acuerdo a sus tiempos y no a los nuestros, y serán de acuerdo a sus métodos y no a los nuestros. Debemos de confiar en Dios, aunque pudiera parecer que esto está tardando más de lo que nos gustaría. Dios nos llama a vivir por fe, confiando en que su amor y su justicia van a prevalecer. Esta lección es tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de Habacuc, que a pesar de la violencia, corrupción y sufrimiento, Dios tiene un plan mayor para restaurar lo que está roto. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, hermana, amiga, esto no será por los siglos de los siglos. La injusticia, la marginalidad, la pobreza, la opresión, la maldad no prevalecerá sobre el bien. Dios tiene ya identificado la manera en que castigará a aquellos que han sembrado mal. Dios tiene ya la manera y el tiempo en que su reino será implementado, y entonces sí, gozaremos de un reino de paz, de un reino de prosperidad, de bienestar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que ya no se predica mucho, pero que sigue estando vigente, latente, y ahora estamos más cerca que al principio del cumplimiento de esa segunda venida. Así como se cumplieron todas las profecías de la primera venida de Cristo, el Mesías, Jesucristo, a esta tierra como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Dios encargado, que murió por nosotros y por nuestros pecados para justificarnos ante el Padre, así se cumplirán las profecías, que ya muchas de ellas se han cumplido, acerca de los tiempos finales y de las señales de que esto no va para más, no va para mucho tiempo. Estamos muy cerca del fin. Prepárate, porque la vida eterna te espera, y una vida eterna de bendición, de salvación, es lo que Dios te ha ofrecido en su palabra. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito a que si tú no has conocido a Jesús como el Señor de tu vida, como tu Salvador, lo hagas hoy, en una oración, en la intimidad entre tú y Él, siguiendo, correlacionando, parafraseando
las palabras que hago en este momento. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza en señal de reverencia y rendición. Padre que estás en los cielos, me dirijo a ti en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, para que tú, Señor, entres al corazón y la vida de aquellos que me escuchan hoy en día. Que puedan finalmente, Señor, manifestarte su decisión de creerte a ti y no a las circunstancias. Que vean en ti como la respuesta a sus necesidades materiales y sobre todo espirituales. Lávalos, Señor, con tu sangre preciosa. Perdona sus pecados y haz que nazcan de nuevo, como tú le dijiste a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Recíbelos, Señor, en tu gloria. Recíbelos, Señor, e inscríbelos en ese libro de la vida a partir de hoy y a partir de su decisión que hacen en este momento. Te damos las gracias, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Y en esta época, Señor, qué mejor que recibir el nacimiento de Cristo, no en una tradición, sino en una acción concreta hoy en nuestras vidas y en nuestro corazón para tu gloria y para tu honra. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú hiciste esta decisión de fe, te animo a que busques una congregación cristiana y que sigas a Cristo viéndolo solo a Él, no al humano, y que crezcas como una semilla que ha germinado hoy y que necesita ser alimentada y cuidada para que finalmente tu fe no se apague, para que finalmente tu esperanza no se difumine, sino que sigas creciendo para la gloria y honra de Cristo. Bendiciones, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde nuevamente en este espacio de reflexión para la gloria de Dios. Hasta pronto.